desde hace varias semanas lleva como investigación nuestro compañero Rodrigo Cruz. Y estamos hablando de este automóvil de Palacio de Gobierno de uso exclusivo de la Presidenta de la República, llamado Cofre, que el 24 de febrero último se fue al sur, ¿no? Y que regresó aparentemente al día siguiente. ¿Regresó o no regresó la Presidenta? Rodrigo Cruz tuvo la posibilidad de abordar finalmente al chofer del Cofre. ¿Y qué cosa es lo que le dijo? Importante el dato que le dio. Vamos a escuchar. Martes, 9:30 de la mañana en el Ministerio Público. Mientras la presidenta Dina Boluarte llegaba a la sede principal de la Fiscalía bajo estrictas medidas de seguridad por una nueva investigación que tiene abierta a esa misma hora y en el piso 9, donde ella también acudía, un personaje muy cercano a la mandataria brindaba su testimonio. Alguien que podría ayudar a esclarecer uno de los misterios que Palacio de Gobierno no ha sido capaz de hacerlo en estos últimos 7 meses desde que publicamos esta fotografía. Si llegó a responder a la Fiscalía sobre cuál fue la razón por la que estuvieron... Yo le estoy haciendo una pregunta, señor Montalvo. ¿Cómo está? Sí, quería preguntar, señor Montalvo, ¿cuál fue la razón por la que estuvo el auto de la Presidenta en el distrito de Asia, señor Montalvo? Hablamos de Félix Montalvo Guevara, el chofer del Cofre, el vehículo asignado para uso exclusivo de la Presidenta de la República y que la mañana del 24 de febrero trasladó a la jefa de Estado a la zona de Sarapampa, en Asia, y que al día siguiente regresó solo, sin escolta, a Lima, tal como lo muestran estas fotografías que también publicamos en Punto Final. ¿Cuál fue la razón por la que estuvo el auto de la Presidenta en el distrito de Asia, señor Montalvo? No puede declarar, él es policía en actividad. No sé, le quiero preguntar nada más. ¿Llegó a declarar al Ministerio a esclarecer la situación? Félix Montalvo, de 37 años, es un suboficial de la Policía Nacional que integra la División de Seguridad Presidencial. Fue él quien salió de Palacio de Gobierno manejando el Cofre ese 24 de febrero a las 7:15 de la mañana y regresó a las 9:37 am del día siguiente, domingo 25, según este reporte. Montalvo acudió el martes 15 al despacho del fiscal Luis Alberto Germaná, quien investiga al policía y a la jefa de Estado por el presunto delito de encubrimiento personal en beneficio del prófugo Vladimir Cerrón. El chofer del Cofre estuvo acompañado de su abogado y ex colega Jesús Poma Zamudio. Se ha cumplido con declarar, se ha cumplido con decir toda la verdad. Se ha ¿Cuál señalado, es esa verdad, señor Bobá? todas lo podrán verificar en la declaración. Nosotros también vamos a hacer un comunicado a través de nuestra institución señalando todo lo que se ha señalado, todo lo que se ha descrito ese día, el 24 de febrero, todo se va a verificar. Sí. Ahora, pero ¿por qué el auto regresó sin comitiva de resguardo? Se ha explicado en la declaración. Se ha explicado en la declaración que justamente un día antes, el jefe inmediato ha dispuesto ello y es parte del procedimiento regular. No hay nada irregular en esto. ¿Ha llegado a esclarecer el asunto? El abogado del chofer es un conocido defensor de policías en procesos disciplinarios y penales. Aquí, por ejemplo, lo vemos en una condecoración de agosto de este año por parte del alto mando de la policía y del ministro del Interior, Juan José Santibáñez. Con este último guarda una relación de amistad. Una prueba es esta dedicatoria de julio de 2021 de un libro de Santibáñez para su amigo Jesús Poma Zamudio. ¿Ahora él estuvo con la señora Presidenta Dina Boluarte en todo momento? Claro. El 24 y el 25 de febrero. Así es, claro, como conductor del vehículo, de hecho que sí. ¿En qué zona de Asia? Estaba en el condominio Mykonos, me parece. En el Sí, condominio Mykonos. hasta el lugar que se llegó. Ahí estuvo, ahí dejó el auto, ahí la dejó la señora Hay Presidenta. todos unos detalles ahí que se pueden, inclusive después cuando van a declarar los demás, eso se va a corroborar. Me está diciendo que en el condominio Mykonos dejó la señora Presidenta. Así es. ¿Y dónde pernotó el señor? La comisaría de Asia. La comisaría de Asia. Ahí pernotó su Claro, cliente en la comisaría de de hecho. Asia.
Así como lo escuchó, de acuerdo con la declaración del chofer del cofre, ese 24 de febrero dejaron a la presidenta Dina Boluarte en el condominio Mykonos en Asia, en el mismo lugar donde un mes atrás, en enero, se realizó un operativo policial para capturar a Vladimir Cerrón. Pero eso no es todo. Según manifiesta el abogado del chofer Montalvo, luego de dejar a la mandataria en ese condominio, se fue con el vehículo de la presidencia a dormir a la comisaría de Asia. De acuerdo con el testimonio de Félix Montalvo Guevara, el chofer del cofre, el fin de semana del 24 de febrero pasó la noche en este lugar, la comisaría de Asia, y el vehículo se quedó en estas inmediaciones. La comisaría está ubicada en la Plaza de Asia, al lado de la municipalidad del distrito. Su comisario es el mayor de la policía, Rafael Horna Moreno, quien es hermano del general de la policía Edgar Horna, quien actualmente trabaja en la Oficina de Derechos Humanos del Estado Mayor General. Horna fue uno de los generales que ascendió al grado durante el gobierno de Pedro Castillo, de acuerdo con esta resolución suprema publicada el 31 de octubre del 2022. Intentamos comunicarnos con el comisario de Asia, sin embargo, desde la Dirección de Comunicación e Imagen de la Policía nos respondieron lo siguiente: de momento no podremos atender su pedido, toda vez que el personal aludido se encuentra abocado al servicio policial. Esperamos su gentil comprensión. Automóvil designado como cofre, que es el automóvil que traslada a quien ejerce la presidencia de la República, tiene, digamos, toda una logística para movilizarse. Ese automóvil no se mueve sin esa logística. Tiene que ver con seguridad, tiene que ver con disposición, en el caso de los choferes, que generalmente mínimo son 2, el personal de seguridad que va a escoltar al cofre. El cofre no viaja solo. José Elice ha sido ministro del Interior, pero también fue secretario general de Palacio en los gobiernos de transición de Valentín Paniagua y de Francisco Sagasti. Conoce sobre el reglamento de uso de vehículos oficiales asignados al despacho presidencial. La presidenta puede decir, llévenme a, como creo playa, que ha dicho, a la playa, voy a la casa y me parece bien. Pero generalmente cuando eso ocurre, incluso hay todo un movimiento de seguridad desde Palacio de Gobierno, desde el despacho presidencial, para evitar cualquier punto flaco que pueda aparecer por ahí. Pero hay más. La defensa de Félix Montalvo se refirió también a la fotografía que publicamos en marzo en Punto Final, donde se veía al cofre en el grifo de Zarapampa con dirección de sur a norte al mediodía del sábado 24 de febrero. ¿Y qué hacía en el grifo, en esa famosa foto que hizo pública? Ese es un tema, por ejemplo. O sea, se trata de hacer ver de que el cofre está solamente con un vehículo, pero no se hace ver de que en realidad había más de 8 a 10 vehículos, parte de la comitiva, que estaban al otro lado. ¿En el mismo grifo? En el mismo grifo. Ya, pero la foto... Ahí, si la presidenta también, ¿el grifo también me dice? No. La presidenta se quedó en el condominio Mykonos. O sea, para entenderlo, señor abogado, la señora presidenta la dejaron en el condominio Mykonos. Así es, y ellos se han desplazado porque es un tema netamente privado y familiar. Pero tan lejos de... supuestamente son las personas de su seguridad, ¿no? Justamente, incluso la propia presidenta tiene un tema de vida personal y familiar que ni siquiera el personal de la policía puede incluir directamente. Una vez más, hemos solicitado una respuesta formal de Palacio de Gobierno sobre este misterioso viaje del cofre al balneario de Asia. Tal como lo ha informado el vocero presidencial Freddy Hinojosa, este tema es un asunto reservado, porque estamos hablando de la seguridad de la presidenta de la República, la información y los detalles de los vehículos de la escolta presidencial, así como su desplazamiento, están en manos del Ministerio Público. Ahora bien, ¿por qué el cofre fue a Mykonos y luego se fue a dormir a la comisaría de Asia? Son más preguntas que se añaden a este misterioso viaje presidencial al sur de Lima. Y seguirán habiendo preguntas, por supuesto, sin responder, porque efectivamente la presidenta Boluarte hace 103 días que no le responde a la prensa, y no le responde sobre asuntos que son importantes para el país. Hace una serie de intervenciones repetitivas, habla de desinformación, que todo está extraordinario en el país, pero no responde las preguntas que el país requiere.
Además hay que señalar, un presidente de la República, aquí en la China y en la Cochinchina, ¿no?, sea democrático o no, tiene que tener un servicio secreto que sepa exactamente cuáles son sus movimientos. O sea, tiene familia, sí, tiene asuntos personales, sí, pero un presidente de la República tiene que tener cerca, ¿no?, agente de seguridad por cualquier circunstancia. Estamos hablando del principal y el primer funcionario del país. Entonces, evidentemente, ¿no?, por un lado, no hay respuesta de la presidenta, parece que no tiene cómo responder, tratan incansablemente, ¿no?, quienes están a su lado, tratando de limpiarle la alfombra para responder por ella, pero la verdad que ella no responde. Rodrigo Cruz está con nosotros, lo invitamos por supuesto aquí a Punto Final, que es quien está investigando este caso, que claro, hay más preguntas que respuestas. ¿Cómo estás, Rodrigo? Buenas noches. ¿Cómo estás, Mónica? Sí, escuchaba decir, son 130 días de Dina Boluarte. 103 días, perdón, sin responder a la prensa. Y si contamos desde el reportaje, el primer reportaje que publicamos sobre el cofre, son 210 días. Lo publicamos el 24 de marzo y hasta ahora Palacio de Gobierno es incapaz de responder qué hacía el auto de la presidencia allá. Y claro, lo que aquí también se pregunta uno es, llegó el 24, dicen que fue a Mykonos, ojalá se supiera exactamente, ¿no?, a dónde fue, cómo fue, cuánto estuvo, y si regresó ella dentro del vehículo con la seguridad o no regresó, o qué pasó con la presidenta, ¿no? Exactamente, son varias dudas que se tejen y sobre todo, porque este caso cobra mayor relevancia, con este audio que se le atribuye al ministro del Interior, Juan José Santibáñez, cuando conversa el 21 de mayo con este capitán de la policía llamado Junior Izquierdo Yarleque, conocido como Culebra, donde dice en ese audio que se le atribuye que el cofre fue utilizado para sacar a Cerrón de la playa. Hablamos de la zona de Asia. Dicho sea de paso, este Junior Izquierdo está ahora en las calles patrullando, ¿no?, como policía. Sí, se le vio estos últimos días, ¿no?, en la procesión del Señor de los Milagros. En la procesión, efectivamente.